Filosofía en la calle. La pregunta que circula en una conversación infinita. La filosofía que vuelve a recuperar su vocación originaria. La pregunta por el porqué, irrumpiendo en una plaza, en una calle, en un río, pero sobre todo con el otro. Las obras clásicas de la filosofía diseminándose por la ciudad, para que cualquiera se apropie de sus ideas y, si quiere, las incorpore para pensarse a sí mismo desde diferentes perspectivas. Pensarse por fuera del sentido común establecido. Emanciparse. Aristóteles en la metafísica desarticula la realidad en busca de sus primeros principios y postula así la idea de la sustancia. Pero, ¿qué es la sustancia? ¿De qué está hecha? ¿Hay algo más allá de ella? Bueno, vamos a trabajar hoy un libro clásico, que es un libro de Aristóteles llamado La Metafísica, un libro muy particular. Se habla de la obra esotérica y exotérica de Aristóteles. O sea, los libros que escribió para publicar, diríamos hoy, o los libros que en realidad son fruto de sus apuntes para dar clases. La mayoría de las obras que llegan hasta nosotros son de este segundo tipo, lo que se llama la obra esotérica, como apuntes que Aristóteles preparó para darle clases a sus alumnos. Por eso los textos de Aristóteles son muy pedagógicos, muy didácticos, son muy así que podemos armar clasificaciones fáciles. Trabaja más así como un científico del lenguaje y de las ideas, ¿no? Y desde ese lugar llegamos a su obra más emblemática, que es la metafísica. En principio es donde se exponen las ideas más importantes que hacen a su cosmovisión del mundo. Es un libro que en realidad es como una mezcla, un rejunte de textos diversos, ¿sí?, que se habían escrito y que por eso no dan un libro con una unidad. No es un libro escrito todo de una. Son 14 capítulos que parecen en realidad haber sido escritos de manera separada. La tradición cuenta que Andrónico de Rodas, que era un discípulo de la escuela peripatética, o sea, la escuela que funda Aristóteles, parece que Andrónico de Rodas fue como organizando las obras de Aristóteles y en algún momento se encontró con este grupo de textos que no sabía, digamos, dónde ponerlos. Entonces fue como acomodando, ¿no? Imagínense, fue acomodando las obras de Aristóteles y el último de la fila de los que venía acomodando eran los libros de física. Entonces todos estos textos los agrupa y los pone más allá, o sea, al lado de los libros de física. Entonces cuando le preguntaban sobre estos textos, Andrónico decía, son los libros de la metafísica. Parece un chiste, lo es, pero es lo que cuenta la tradición, que el nombre metafísica se le da a estos textos por ese motivo. Ahora, lo casual o no,
es que la temática del libro coincide con lo que después llamamos metafísica. La metafísica habla del ser, pero del ser en tanto ser, no del ser en tanto que se nos presenta en alguna entidad, Veamos un ejemplo. El ejemplo sería el siguiente. Si yo tomemos cualquier entidad, por ejemplo, una célula. Si yo me pregunto de la célula y pongo el acento en lo que tiene de célula, o sea, en lo que tiene la célula como entidad biológica de biológico, estoy haciendo biología. Ahora, si me pregunto y pongo el acento en lo que tiene de entidad la entidad biológica llamada la célula, estoy haciendo metafísica. La metafísica habla del ser en tanto ser, no del ser en tanto que se nos presenta en alguna entidad. Una pared, un toallón, una caricia, palabras. Te amo, te amo, te amo. El recuerdo de anoche. Cosas. El origen. Ser. Soy. ¿Quién soy? Vos ya no sos el mismo. ¿Qué es la naturaleza humana? ¿Qué es la naturaleza humana? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es lo moderno? ¿Pero qué es la naturaleza? ¿Qué es lo moderno? ¿Qué es el amor? Ese tipo de preguntas son preguntas metafísicas. La metafísica siempre prioriza lo que cualquier entidad tiene de ser y no lo que tiene de particular en su entidad. Yo puedo decir, acá hay mucha gente bella, muchísima gente bella, y puedo describir la belleza de ella, puedo describir la belleza de él, puedo describir la belleza de la Biblioteca Nacional, puedo describir la belleza, obviamente, de un día de lluvia. Pero cuando me pregunto qué es la belleza en sí mismo, esa pregunta es una pregunta metafísica. O sea, la metafísica es la que mejor expresa la naturaleza de la filosofía. Después la filosofía se especializa, se puede preguntar por un millón de cosas, pero si hay algo que hace al hecho filosófico, es la pregunta por el ser. Por eso Aristóteles dice que la metafísica es filosofía primera. La palabra ontología es una palabra que también se usa mucho. Ontología viene del griego. Onto es ente. Onto significa, por definición así concreta, lo que es. Ontología sería el estudio de lo que es. Así define Aristóteles la metafísica o la filosofía primera en este libro. Él dice, la filosofía es el estudio del ser en tanto ser, del ente en tanto ente, de lo que es en tanto que es, de lo que es en tanto que es. Aristóteles define en la metafísica la filosofía, además de como la ciencia que estudia el ser en tanto ser, como la ciencia de los primeros principios. Como la ciencia de los primeros principios. ¿Por qué hay colectivos, asientos, timbres, carteles, hombres? ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos así? ¿Quién soy yo? ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy así? ¿Por qué? ¿Por qué hay cuando pudo no haber habido nada? ¿Por qué? Lo que hace la filosofía, dice Aristóteles, es buscar el porqué de todas las cosas. ¿Querés saber el porqué? ¿El porqué? ¿Cuáles son los principios fundamentales que ordenan la realidad en su conjunto?
¿Y qué hace Aristóteles al que le debemos, ¿saben qué, gente? Le debemos la primera historia de la filosofía. Porque Aristóteles agarra y dice, bueno, antes de esta época ya han habido otros pensadores que han intentado responder esta pregunta. Y gracias a Aristóteles llega a nosotros como una especie de mini historia de la filosofía, donde Aristóteles nos va presentando a todos los pensadores previos a él que fueron contestando lo que se llama en filosofía griega la pregunta por el arjé, o sea, la pregunta por el primer principio, el principio ordenatorio de la realidad. En esa historia llega hasta Platón, su maestro, y hace la clásica que hacen todos los pensadores. Dice, bueno, todo el mundo dio una respuesta acerca del porqué de todas las cosas, pero a todo el mundo se quedó corto. En cambio, yo tengo la posta. Yo voy a explicar de qué se trata esta pregunta y cómo se la responde. Y toma un poco, digamos, para eso, las respuestas de los distintos pensadores y arma su famosa teoría de las 4 causas. Teoría de las 4 causas. Toda entidad tiene una causa formal, una material, una productiva o eficiente y una causa final. Una causa final. La causa formal es la pregunta por el qué es una entidad. Por ejemplo, estamos acá. ¿Cuál es la causa formal de este lugar, la Biblioteca Nacional? ¿Sí? La respuesta en términos de causa formal, que es una institución. ¿Cuál es la causa formal de una mesa? Que es un mueble. ¿Cuál es la causa formal de Gastón? Que es un ser humano. O sea, la causa formal habla de la forma en tanto lo que hace al sentido, no la forma tipo de ser humano o de biblioteca, no la silueta, sino la forma como quien dice la esencia de algo. Pero al mismo tiempo uno puede preguntar por la causa material de algo. O sea, ¿cuál es la causa material de esta biblioteca? Es ¿de qué está hecha la biblioteca? Y está hecha de cemento, está hecha de libros, está hecha de madera, de toda la materialidad que hace a el objeto en cuestión. ¿Cuál es la causa material de Gastón? ¿Cuál es la causa material de Gastón? Carne, dijeron a carne, así de una. Muy bien, carne, células. Perfecto, sangre, ¿sí? Toda la materialidad propia del cuerpo de Gastón. Luego está la causa eficiente o productiva. ¿Quién hizo la Biblioteca Nacional? Clorindo Testa la hizo, la Biblioteca Nacional la diseñó como arquitecto. Y ojo con lo que me van a contestar ahora, ¿eh? ¿Cuál es la causa productiva o eficiente de Gastón? Sus padres. Me falta la 4ª causa. Quiero decirles algo, es la más importante para Aristóteles, porque es la que Aristóteles agrega y que le da un poco sentido a lo que es la filosofía aristotélica. Es la causa final. Es la causa final. La pregunta por la causa final es ¿para qué sirve? ¿Para qué está? ¿Para qué está? ¿Cómo se realiza algo en su historia? O sea, ¿cuál es la causa final de la biblioteca? Ofrecer un servicio libre, público y gratuito, más una biblioteca nacional para que todo el mundo tenga acceso al saber y además habría que ver los fundamentos de la institución en sí, digamos, ser un archivo general de la mayoría de los libros que se escriben en nuestro país. Por eso es la Biblioteca Nacional. Ahora, ¿cuál es la causa final de Gastón? Gastón se tiene que preguntar, ¿para qué sirvo? ¿Para qué estoy?
¿Para qué existo? Tremendo, ¿no? Difícil. Aristóteles dice que la causa final, esto ya lo va a trabajar en otro libro, que es el de Ética, del ser humano es la felicidad. La felicidad. ¿Para qué sirvo? ¿Para qué sirve? ¿Para qué estoy? ¿Para qué está? ¿Para qué existo? La felicidad. La causa final del ser humano es alcanzar la felicidad. Si se entiende la causa final aplicada a un ser humano, entendemos que eso ya trasciende una cuestión orgánica o biológica. Tiene que ver con el sentido de la vida. Digo, ¿para qué estoy? Eso sería la causa final. Aristóteles llama a todo lo referente al finalismo con el nombre de teleología. Teleología sería, siempre hacemos teleología cuando nos preguntamos por la finalidad de algo, de eso se trataría. Bien, tal vez el concepto más importante o central de toda la metafísica sea entonces la respuesta que Aristóteles quiere dar a la pregunta por el ser. Cuando él quiere entender por qué las cosas son como son, introduce tal vez la categoría más importante, más famosa, que lo va a diferenciar de Platón, que es la categoría de sustancia. Sustancia, en latín viene del término substare, que significa sub, lo que está abajo, ¿sí? Lo que subyace a cualquier cosa. La substancia vendría a ser algo así como lo esencial de algo. Cuando Platón se pregunta por la esencia de algo, él dice, la esencia de cualquier cosa está en el mundo ideal, en otro mundo, no acá. Cuando Aristóteles se pregunta por la esencia de algo, su gran giro es decir, bueno, tiene que estar en la cosa misma lo que la define como tal. Hay algo sustancial a la biblioteca y algo accidental a la biblioteca. Lo accidental puede cambiar y el objeto sigue siendo el mismo. O sea, podemos pintar a la biblioteca de amarillo y va a seguir siendo la biblioteca, no es sustancial a la biblioteca. Ahora, vaciamos a la biblioteca de libros y la llenamos, la convertimos en un shopping, y entonces va a ser un shopping. Va a dejar de ser una biblioteca. Va a dejar de ser una biblioteca. O sea, la sustancia vendría a ser algo presente en el objeto que hace que ese objeto sea lo que es y no otra cosa. Porque uno puede cambiar un montón de características que lo determinan, pero sigue habiendo algo sustancial. Esta diferencia entre lo sustancial y lo accidental es clave en Aristóteles. Los accidentes, increíblemente, Aristóteles dice, son 9. Calidad, o sea, cualidad, cantidad, tiempo, lugar, pasión, posición, posesión, relación y acción. Me las acordé. ¿Qué significa esto? Significa que Gastón, por ejemplo, está hoy acá, tiempo. En la Biblioteca Nacional, lugar. Pesa 70 kilos, cantidad. ¿Sí? Es estudiante, calidad. Está parado, posición. Tiene un pullover, posesión. Está siendo mirado por todos nosotros, pasión. Pasión tiene que ver con eso, con su ser pasivo. Está escuchando, acción. Y es el novio de, no importa, X, relación. O sea, fíjense que esas 9 categorías de accidentes las podemos usar para describir cualquier cosa, cualquier persona, cualquier situación. O sea, Aristóteles es como un maestro de las clasificaciones, ¿no? Y eso, ¿vieron? Da tranquilidad. Da tranquilidad.
Dice Aristóteles que el ser se dice de muchas maneras, una de las famosas frases de la metafísica. Se dice en términos de ser en sí como sustancia, pero también de ser en otro como accidente. Ser en sí como sustancia, ser en otro como accidente. Y tal vez una de las vueltas más interesantes que le da Aristóteles a la cuestión de la sustancia es que él no entiende que la sustancia sea el elemento último, sino que a su vez la sustancia es un compuesto, dice Aristóteles. Es un compuesto de forma y materia. Esta es la parte más compleja y más ambigua en el pensamiento aristotélico. Hay como dos sustancias. Es de acuerdo a cómo vayamos graduando cada vez más la lupa. En un primer nivel, lo que tenemos cuando afinamos la lupa es, digamos, la diferencia entre sustancia y accidente. Pero cuando a la lupa la enfocamos más estrictamente, encontramos que la sustancia al mismo tiempo es siempre un compuesto de forma y materia. Entonces, la sustancia es al mismo tiempo, dice Aristóteles, sustancia segunda. ¿Cuál es la sustancia segunda? La forma particular que tiene cada cosa, forma que siendo particular, sin embargo, nos conecta con lo universal de esa entidad. Porque cuando yo digo de Gastón como sustancia, que es un ser humano y que esa es su forma, el decir de Gastón que es un ser humano, esa es su sustancia segunda, ¿sí?, nos permite acceder a lo universal que hay en Gastón. Esto es lo que está buscando Aristóteles, capturar lo universal en lo particular. No necesita otro mundo para explicar que Gastón es un ser humano como cualquiera de nosotros. Porque encuentra en todos nosotros lo que tenemos de universal, que es nuestra condición de seres humanos, pero siempre en una entidad particular y concreta. El otro modo que tenemos de tomar la lupa y observar a las entidades es otro binomio conceptual que supone no pensar la realidad estática, sino en movimiento. Y tiene que explicar Aristóteles por qué las cosas se mueven o cambian, por qué hay cambio, por qué hay movimiento. Y para eso utiliza otro binomio conceptual, otro par de conceptos, que es el de acto y potencia. ¿Qué es el acto y qué es la potencia? Potencia no es tipo potencia, poder. También, pero es poder en el sentido de lo que algo puede ser, de posibilidad. O sea, yo ahora en acto estoy parado acá. En potencia estoy parado al lado de Gastón. Ahora voy a actualizar esa potencia. Dejé de estar en acto allí y pasé a estar en acto acá. Me actualicé. ¿Por qué? Porque tuve la posibilidad, la potencia de haber venido para acá. También cuando empecé esta sucesión y estoy en acto acá, en potencia puedo irme o en potencia puedo sentarme. Las potencias son todas las posibilidades posibles que tiene cualquier entidad de transformarse o de cambiar. Y en la medida en que va actualizando cada potencia, se va modificando. Pero la actualización supone también realización. Como quien dice, todos nosotros somos en potencia padres o abuelos. O sea, la potencialidad también habla de una realización. La semilla es en potencia árbol. Y cuando vemos un árbol, vemos la actualización de una semilla que en su momento pudo ser, y por suerte fue y se realizó como árbol, pero pudo no haber sido, ¿no? La potencia también supone la imposibilidad. Lo interesante del binomio acto y potencia es pensar el lugar del ser humano ahí, ¿no? Pensar el lugar del ser humano ahí. ¿No somos los seres humanos potencia permanente?
¿Nos realizamos en algún momento? ¿No somos siempre un plexo de posibilidades abiertas? Salto. Quiero ser hombre. ¿Y no está justamente en ese estar abierto a lo posible lo que termina determinándonos en lo que somos? Qué feo sería al revés, pensar que en algún momento nos realizamos. Supónganse que nos realizamos, alcanzamos nuestra causa final, alcanzamos la felicidad. ¿Y mañana qué, no? Después que alcanzamos la felicidad, ¿qué nos queda? Parecería que esa idea de potencia abierta tiene que ver mucho más con lo humano, pero bueno, este es un planteo que que Aristóteles lo trae para hablar de la naturaleza en su conjunto. Muchas gracias, espero que se haya entendido. Los conceptos de acto y potencia, que está bueno tener en cuenta que cada uno puede llegar a ser distintas maneras y que depende de nosotros llevar a la acción esa potencia. Siempre en el momento en que estamos reflexionando, estamos pensando en una posibilidad, en lo que puede ser, en un devenir, basándonos sobre las bases de una potencia anterior y un acto anterior. Todos los hombres por naturaleza desean conocer qué es lo que desean conocer. Yo creo que buscan conocerse a sí mismos. No sé si estoy de acuerdo totalmente con que todos necesitamos conocer. Yo creo que desean conocer y llegar a la verdad. Creo que ese es el fin último. ¿Qué es mi sustancia? ¿Qué es mi accidente? Accidente es esto que soy. Y mi sustancia es todo lo que no soy, pero también soy. ¿Pero qué soy, no? ¿Pero qué soy, no?